Sorprendentemente llegamos al final de este encuentro, con este encuentro en esta mesa donde está Rodolfo Gámez. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo andas? Muy bien. Y nos vamos a comunicar con gente de España y de México que ya están conectados, así que también le damos la bienvenida. Pero antes que nada quería que le cuentes a la audiencia, a los que nos siguen por streaming, Rodolfo, bueno, presentate, tu rol dentro de Appia, qué visión estratégica, porque lo que vamos a hablar ahora es este desarrollo de los parques industriales, pero no, con una mirada local. ¿Sí? Sí. Así que, adelante. Claudia, ¿me escuchas a mí? Sí, te escuchamos. Estamos bien. ¿Tú los escuchas a ellos? No. Ahora mismo no. Rodolfo. Hola, vos decías que llegamos al final de este encuentro, de este magnífico encuentro, diría, porque aquí se ha juntado gente de distintos saberes, de distintas procedencias, y todos con un mensaje que ha quedado grabado y que ha sido muy explícito y muy firme en cuanto al futuro de las cosas. Yo soy Rodolfo Gámez, en este momento soy el presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, nucleamos a unos 450 parques. Cuando hablamos de parques en sentido amplio, tenemos puertos, tenemos zona franca, tenemos logísticos, por supuesto, y ahora vamos a hablar con colegas de México y de España, y allá se llaman parques logísticos o bodegas en Chile, tienen distintas denominaciones, pero todos ellos están agrupados en Appia. Y con eso desarrollamos una tarea de apoyar, modernizar, ayudar a crear y sustentar a los parques que existen en la República Argentina. Un poco esa es la función que tenemos. Bien. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Claudia Esteves, de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, y también a Santiago Prieto Solera, de la Confederación Española de Áreas Empresarias. Para que nos podamos comunicar, le vamos a dar primero la bienvenida a Claudia, para que nos cuente. Primero la vamos a invitar a que se presente, y bueno, y que nos haga una síntesis de cómo se ve en México esta mirada del desarrollo de los parques industriales, pero también con una mirada local. Adelante, Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias y agradezco muchísimo la invitación que nos hacen a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados en México, que somos una asociación creada en 1986 y que hoy tengo el honor de dirigir. Lo que nosotros tenemos en México son 90 socios en nuestra membresía, integrados por desarrolladores inmobiliarios, por fondos de inversión, por fideicomisos de desarrollo inmobiliario, por entidades federativas y un mundo de afiliados sectoriales. Lo que hacemos es representar y promover los intereses. El modelo mexicano de parques industriales es un modelo que existe, como les comentaba, desde 1986. Nuestra visión siempre es la de empujar, llevar a estos parques industriales hacia otro nivel en términos de buenas prácticas o de mejores prácticas, alineadas, por supuesto, a las tendencias mundiales. Hoy los parques industriales en México son el hotel de la manufactura. Hoy nosotros albergamos en nuestros parques más de 3,700 inquilinos en 22 entidades del país. Estos generan casi 3 millones de empleos. Por supuesto, la manufactura ligera es la principal en México que opera en los parques industriales, pero también en términos de logística hemos crecido muchísimo en los distintos parques industriales. Tenemos mercados, por supuesto, muy dinámicos dentro del país. Hablamos de ciudades como Monterrey, Tijuana, por supuesto la Ciudad de México, Ciudad Juárez, que está en la frontera,
Y tenemos también sectores más dinámicos como es el automotriz, la logística, la electrónica. Por supuesto que las principales empresas, el origen de las principales empresas que tenemos en México son Estados Unidos, por supuesto, mexicanas también, pero también tenemos muchas europeas y crecientemente de Asia, como es China, como es Japón, Corea del Sur. Lo dejo hasta aquí para que sirva como primera presentación, introducción, y agradezco nuevamente el habernos invitado. Bárbaro, muy interesante lo que dijo Claudia. Me parece que fue un panorama bastante clarísimo de qué o por dónde pasan los parques industriales en México. Luego seguiremos conversando, pero te hago una preguntita chiquita nomás que me contestes en un minuto. El tener un vecino del tipo de Estados Unidos que tiene sus bemoles, ¿favorece o no el desarrollo de los parques industriales en México? Bueno, yo creo que siempre tenemos que ver todo como una oportunidad, y más cuando hablamos de negocio. Para nosotros tener al principal consumidor en el mundo, a un país manufacturero tan importante es una ventaja, y hoy, gracias a que tenemos 14 acuerdos de libre comercio con 50 mercados, somos un destino importante para integrarse a la cadena productiva de Norteamérica. Estados Unidos, Canadá y México son hoy una importante fuente de manufactura de una forma organizada, y por supuesto el potencial que tiene México como receptor de lo que ahora recordamos como nearshoring, pues es muy importante. México ocupa un ranking importante, el primero en América Latina, y eso es gracias al interés que tienen muchos países por entrar a América del Norte. Y ahora le damos paso a Santos Prieto Solera, bienvenido, que es el presidente de la Confederación Española de Áreas Empresarias. Bienvenido, Santos. Hola, buenos días, buenas tardes desde España. Bueno, pues efectivamente presido la Confederación Española de Áreas Empresariales, que es la suma de todas las federaciones, o prácticamente todas las federaciones que hay en las comunidades territoriales, por llamarlas de alguna manera. Bueno, nuestra visión lo tenemos muy claro. Nosotros, aparte de ser empresarios, puesto que también presidimos nuestro propio polígono industrial y sabemos la problemática de cada zona, obviamente, pero nosotros siempre nos definimos como que defendemos el continente. Es decir, el área industrial en sí, lo que es el mantenimiento, la modernización, la dinamización de todo lo que es el área industrial, precisamente para facilitar a lo que es el contenido, que son las empresas, el poder hacer su trabajo al 100% y mejorar la productividad y conseguir un valor diferente. En esta lucha lo que estamos claros es que también puede haber una diferencia entre los polígonos españoles, a lo mejor ahí en Latinoamérica. Aquí en España la mayoría de los polígonos, el 90%, son polígonos públicos, no son polígonos privados. Por lo tanto, la gestión depende de las administraciones, con el problema que eso lleva, puesto que tenemos que tener una relación directa con las administraciones para que nos ayuden a mantener estas zonas industriales. La mayoría de las veces se mantienen o se gestionan mediante asociaciones de empresarios o mediante entidades de gestión. Pero está claro que cuando se mantienen o se controlan por este tipo de asociaciones, ese polígono se gestiona de otra manera muy diferente, y voy a decir más positiva, que cuando son las administraciones, porque una cosa es luchar por los propios derechos que creemos que tenemos los empresarios dentro de cada polígono en cuanto a mejora y modernización, que sea la administración la que tenga que salir de ellos esta colaboración. Como presentación, bueno, diré, por poner un poquito de cifras, España tiene un PIB de 1.203.000 millones de euros, una renta per cápita de unos $25.000, y lo más importante que puede venir en estas reuniones es que el 50% de este PIB se produce dentro de las áreas empresariales.
Santo, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo. Qué interesante lo que dices en cuanto al nivel de producción dentro de las áreas industriales. Ahora, una consulta también chiquita. Aquí en la Argentina, hasta hace unos 10 años, el esquema de parques industriales era similar al de los polígonos de España. O sea, el 90% eran públicos y un 10% era privado. Ahora, con la irrupción de la logística, del e-commerce, y más acelerado con la pandemia, se ha dado un movimiento en los últimos años de crecimiento de la inversión privada en este tipo de agrupamientos industriales. En España no es igual, no hay más fomento privado a la inversión en polígonos industriales. ¿Sigue siendo la tendencia la misma? Sigue siendo la misma tendencia porque en España desde hace 40 años se ha hecho una política muy importante en cuanto a la creación de estos polígonos industriales y prácticamente no voy a decir en el 50 o 40% de las poblaciones existe ya un polígono público. Lo que nosotros estamos intentando desde CEDAES es que esta gestión sea mixta, es decir, sea público-privada. Queremos generar ese saber hacer, por decirlo de alguna manera, de los empresarios y que saben las necesidades que tienen para trasladarlas a la administración y que esta administración esté dentro de esa gestión para que todo se lleve coordinadamente y se haga de la manera más rápidamente posible, porque tenemos claro que cuando mejor funciona la gestión, mejor se produce dentro de las empresas. Muy bien. Y lo que también estos agrupamientos industriales, estas logísticas, esta organización que se está dando en los países, debe ir también, Rodolfo, a una mirada un poco más regional con alguna entidad que nuclee estos. De hecho, ya se están trabajando, ¿no?, para eso. Sí, es buena tu pregunta, Martín. Cuando estuvimos en España con amigos, plantamos la semilla de una red internacional de agrupamientos industriales. Es decir, nosotros estamos ahora en un movimiento que ya vamos a invitar a Santos y vamos a invitar a Claudia a participar también de él. Estamos creando una relación, un relacionamiento entre entidades y agrupamientos individuales de distintos tipos del mundo para fomentar no solamente el intercambio de experiencias, el intercambio de ventajas y desventajas que cada uno encuentra en sus parques, sino además para fomentar negocios entre países. Es decir, que las empresas radicadas en este tipo de agrupamientos industriales, a través de esta organización, puedan fomentar o realizar negocios país a país. Como fuera una embajada pero de los parques. Claro, exactamente, como una institución de todos nosotros, es decir, no tiene un dueño esto va a ser de Santos, va a ser de Claudia, ya hay gente de Colombia, de Brasil, de Chile, hay gente de Italia que estamos incorporando a esta red internacional que va a tener una administración regional, probablemente le pongamos sede en Europa, porque la mayor parte del movimiento que nosotros encontramos que podemos realizar se da en esa región, pero la idea es armar una red que facilite esto que Santos y Claudia estaban hablando al principio, que es interconectar a distintas regiones del mundo que tengan agrupamientos industriales para armar entramados conjuntos. Bien, la invitamos a Claudia a estas palabras finales para antes de la despedida. Gracias. Creo que aquí nosotros en México podemos sumar muchísimo con el modelo mexicano de parques industriales que hemos ido desarrollando. Ahora precisamente estamos elaborando un estándar de parques industriales junto con la Secretaría de Economía, porque para nosotros es más allá de una superficie geográficamente delimitada o con edificios industriales. Para nosotros
un parque industrial tiene que estar cerca de las principales rutas de comercio, de los sistemas logísticos, de las zonas habitacionales, instituciones educativas, de los clientes y proveedores, con la infraestructura, por supuesto, con el equipamiento, con los servicios básicos y con una administración adecuada que permita la operación continua, pero que definitivamente vaya de la mano con las tendencias mundiales que hoy nos rigen, como son los criterios ESG o como son, por supuesto, criterios de seguridad, totalmente relacionada con la operación de las empresas de clase mundial que queremos recibir en esos parques. Buenísimo, clarísimo, Claudia. Una pregunta que después se la voy a trasladar también a Santos, que es un poco el kit de este panel. ¿Sabemos cómo contribuye el agrupamiento industrial a la competitividad de las empresas que están alojadas en los parques industriales? Eso está clarísimo, pero ¿cómo ves en México que este tipo de actores favorecen el desarrollo de la localidad o de la región donde está instalado el agrupamiento? Precisamente a eso me refería un poco con el modelo, porque el tener un parque industrial significa desarrollar también la comunidad en la que está ubicado, desde un punto de vista de responsabilidad social, pero por supuesto también de educación y de traer a la comunidad estas empresas de clase mundial que pueden desarrollar una cadena de proveedores que los ubicaría o ubica a esa comunidad en una mejor posición dentro del país. Entonces, desde ese punto, por supuesto, hay un desarrollo de las localidades en donde se ubica que es muy importante para el crecimiento de México. Muchas gracias, Claudia. Muy clara la respuesta. Creo que el tema pasa por ahí y ya vamos a estar comunicándonos para integrarnos en esta red que va a favorecer a todos nosotros. Por supuesto. Y la pregunta también se la trasladamos a Santos. Sí, exactamente, la misma. También sabemos en España, hemos visitado con Guillermo Guasardi en el periplo que estuvimos haciendo por España, diversos agrupamientos, polígonos, hemos visto la calidad y la calidez de cada uno de ellos, pero la pregunta sería la misma para Santos. Sabemos que la competitividad de las empresas está asegurada con estos agrupamientos, pero ¿cómo ves tú que este tipo de actores fomenta el desarrollo de la región donde está instalado? Bueno, pues ahí me tengo que sumar a prácticamente las mismas declaraciones que mi compañera Claudia de México. Está clarísimo que la fuerza económica que puede hacer un parque empresarial cerca de una ciudad, está claro que absorbe más personas, la ciudad se va desarrollando más, el mismo parque empresarial se nutre del saber de los universitarios que salen de la ciudad cercana y al final se convierte en una mezcla de aportar valores que hacen crecer notablemente en la ciudad, no digo alrededor del polígono, porque el polígono suele estar en las afueras, pero sí que digo que efectivamente la ciudad obviamente crece con un parque industrial al lado. En este sentido, en el sentido de poder atraer a empresas, nosotros estamos trabajando a nivel regional y a nivel nacional porque se realicen mapas de suelo industrial para poder hacer un catálogo completo con todas las características de cada parque, con todos los servicios que tiene cada parque, para que en la distancia se pueda ya preseleccionar aquel sitio donde uno quiere entablar su negocio, bien venga, por ejemplo, España es una puerta de Europa, bien a partir de los países latinos o a partir de los países como pueden ser de África, y entonces entendemos que desde la distancia, y además con los medios digitales que hay hoy en día, se puede hacer casi una idea de en qué ciudad quiere uno establecerse en base a la oferta que me ha hecho la pregunta, en base a la oferta cultural, literaria, de ocio, por ejemplo, que también influye mucho a la hora de que una empresa quiera sentarse en una ciudad o en otra. Y está clarísimo lo que has dicho y lo mismo que Claudia, todo pasa por ahí, pero estás hablando del futuro de los parques en España, de los polígonos. ¿Hay desde el Estado Nacional, hay algún tipo de apoyo a la creación de parques industriales? ¿Hay fondos
o hay algo que haga el gobierno central para favorecer este tipo de emprendimientos? Bueno, fondos, como he dicho antes, se dedica, cada localidad tiene que mantener su parque industrial. Pero ahora están llegando fondos de Europa, fondos, los Next Generation que se llaman, para crear sobre todo comunidades de parques, lo diré, energéticos, ¿vale? De manera que llegan. Cuesta, porque hay que localizarlos, pero llegan. Están apoyando mucho a las zonas industriales, sobre todo, distinguiendo lo que es apoyar a la industria de lo que es apoyar a la zona industrial, ¿vale? Pero la concienciación, se han dado cuenta que en España, tenemos que tener muy claro que las áreas empresariales como tal son infraestructuras económicas básicas de interés general, generadoras de empleo y de riqueza. Entonces ya la Administración está percibiendo que, ayudando al área industrial, ayuda a la generación de empleo y de la riqueza de las empresas. O sea que al final, poco a poco, el Gobierno español se da cuenta de y luego la localización. Obviamente, si he dicho antes que un 53% del PIB de España se produce en las áreas industriales, hay que decir que esas áreas industriales están en menos del 1% del país, con lo cual es mucho más fácil focalizar en una zona que no hacerlo disgregado en mucho territorio. Bien. Interesantísimo, la verdad que es interesante y bueno, viene bien entonces la participación en la red porque esto que ha dicho Santos debería saberse en todo el mundo, porque en muchos lugares no existe este tipo de apoyo hacia los parques industriales. Así que, gracias. Les queremos agradecer muchísimo a Claudia y a Santo esta conexión desde México, desde España, con la Argentina. Así que les agradecemos muchísimo esta participación y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para nosotros, gracias. Gracias, un saludo y estamos en contacto. Bueno, Rodolfo, como para ir cerrando esta mesa, está clarísimo la visión que tiene México con respecto a ese desarrollo al lado de un gran mercado que es el norteamericano, ¿no? Y también desde España creo que está ese desarrollo de los polígonos, como bien dices tú, de España dentro de la Comunidad Económica Europea. Ahora, la pregunta no sé si es fácil o es difícil, pero la visión que tiene que tener la Argentina con un mercado, por ejemplo, grande como Brasil, o cómo es la ubicación que debe tener la Argentina desde el punto de vista del desarrollo de los parques industriales, para el desarrollo industrial, para el logístico, y tener como una mirada global. ¿Es difícil? No es fácil. No es fácil. Pero te hago lo siguiente, mira. Hablamos con México y hablamos con España, dos países que caben en un pedazo de la Argentina. La Argentina es extensísimo. Si ellos tienen ese desarrollo de parques industriales que es grande, nosotros deberíamos tenerlo mucho más. Porque el parque industrial genera desarrollo, aparte de la competitividad de las empresas. El parque industrial atrae inversiones, el parque industrial genera valor agregado a la economía local, el parque industrial genera empleo genuino, arraigo de los jóvenes, el parque industrial ordena la ciudad, favorece la convivencia de los vecinos, saca accidentes, saca tránsito, saca un montón de cuestiones que están dentro de la ciudad. Ordena camiones. Exactamente, ordena estacionamientos, tránsito, ese tipo de cuestiones. Favorece el desarrollo. Entonces, deberíamos tener una excelente política de Estado para llevar adelante estos emprendimientos. En Argentina hay una política que favorece a los parques industriales, pero nunca alcanzan los recursos del Estado. Entonces tenemos que ser, desde los parques y desde el Estado, muy imaginativos para pensar soluciones que favorezcan este desarrollo. En la Argentina debe haber 500 parques industriales, más o menos, entre proyectos y muchos de iniciativa privada. Muchos de iniciativa privada, gracias a Dios, porque la iniciativa privada que busca su rédito hace que el parque sea lo más moderno posible para que se dé esto. Entonces,
deberíamos tener, por la geografía que tiene el país, muchísimos más parques industriales. Ahora, no es fácil, un parque industrial es una gran inversión, parque industrial, hay municipios chicos que necesitan un parque industrial, pero que no pueden soportar la inversión que conlleva un parque industrial. Entonces, tenemos que ser, y nosotros en APIA estamos permanentemente buscando de qué manera podemos fondear el desarrollo de los parques industriales, que es el gran problema. Para lograr esto que tú dices, teniendo vecinos grandes como Brasil o ordenados como otras economías, están en condiciones de competir localmente en cuanto a la región, digo, ¿no? Quiero agradecerte muchísimo esta participación de APIA en la Cumbre de Líderes Industriales. Sabemos que no ha sido fácil ordenar estos 2 días, así No. que también te quiero agradecer muchísimo, pero no quiero despedirte sin antes hacerte una consulta que me parece que hoy es lo medular, más allá de la inversión, que puede ser pública, privada, de un parque industrial. Me parece que lo que... A ver, y vos me dirás en qué situación estamos, si estamos en vías de solucionarlo, si todavía estamos viendo a ver cómo lo solucionamos, que es el desarrollo de la infraestructura. Es decir, el parque, uno puede tener mucha inversión adentro, pero además ese parque se tiene que conectar, por ejemplo, con los puertos, o tiene que conectarse con otras ciudades para llevar productos, ¿no? Esa infraestructura todavía falta en la Argentina como ponerla a disposición de esos modelos industriales, de esos modelos productivos. Es una gran pregunta la que haces y es la pregunta del millón. Sí, hay un déficit bastante significativo en cuanto a la infraestructura, sobre todo vial o marítima. Nosotros no usamos nuestra vía del Paraná, Paraguay, en la medida que deberíamos hacerlo, y a la vera hay un montón de parques industriales. También hay carreteras que han quedado obsoletas o que le falta mantenimiento, y ni hablemos del tren. El tren debería ser, esto que tú dices, el gran comunicador. Entonces, pero hay que pensar... Lo polimodal, ¿no? Exactamente, hay que pensarlo desde la integración de todos los medios de transporte. Entonces, cuando vos hablás de trenes, tenemos que ver no solamente mejora de las vías, mejora de los lugares, de las estaciones en cuanto a acopio, sino también cosas que parecen a lo mejor impensables, pero la altura de los puentes, que hoy en el mundo se trabaja mucho con eso para llevar containers de doble piso, en la Argentina no lo podemos hacer, porque los puentes que atraviesan las vías férreas son bajos y no permiten que pasen vagones con doble altura de container. Entonces, hay que pensar una verdadera estrategia comunicacional a través de la infraestructura de todo el país, que, como decimos, llevar a Tierra del Fuego o traer de Jujuy mercadería hacia los lugares, sobre todo de salida para el mundo, no es fácil. Seguro. No es fácil. Me quedo con que el desarrollo de la infraestructura, y con esto vamos cerrando, y desde ya te queremos agradecer muchísimo Por favor. a la gente de APIA y también de Ciali, Sí. que estuvo presente en el encuentro, que como a una manera de síntesis me quedo con 2 o 3 frases. La primera es que necesitamos como una mirada a largo plazo, por ejemplo, para desarrollar la infraestructura. La infraestructura no solamente de los parques, sino también de la conectividad, puertos, estaciones de trenes, centros de transferencia de camiones, centros logísticos, parques industriales. Por el otro lado, aprovecho para dejar 2 palabras que quedaron flotando en este segundo día. Uno es la innovación. Esta innovación que todo el tiempo ustedes lo hacen, ¿cómo mejoramos? ¿No? Y esa mejora te lleva a un proceso de innovación para ver qué camino se toma, por dónde se va. Y lo otro que me quedó en estas charlas de los 2 días tiene que ver que yo ya lo había percibido en la primer cumbre industrial que hicimos el año pasado, que tiene que ver con el orgullo. Ese orgullo que yo siento en vos cuando hablas de los parques industriales. Cada empresario industrial que pasó por este escenario en estos 2 días, de este orgullo
de pertenecer a una empresa, o de pertenecer a un proyecto, o de desarrollar desde la empresa un plan que pueda mejorar alguna línea de producción o la capacitación de las empresas, ese orgullo de pertenecer. Y para ir cerrando, las palabras de ayer que me parece que hay que poner sobre la mesa y no hay que tener miedo, tienen que ver con 2 o 3 palabras. La primera es reforma. La Argentina fue grande cuando se propuso hacer reformas de fondo. Y quiero dar un ejemplo, que fue la reforma universitaria en 1918. Y ahí el valor que se le dio a la educación, a la alta educación argentina, a partir de esa reforma. Y me parece que la Argentina, que se acostumbró a vivir con ese capital que dejó casi todo el siglo XX, y todavía seguimos disfrutando, me parece que eso lo tenemos que volver a repensar porque cambiamos de siglo y porque el mundo que se vivía en el siglo XX, mal que le pese a algunos, ya no existe. Y la otra cosa que me queda decir del día de mañana y que también se dio en el día de hoy, es cuando nos proponemos desarrollar un proyecto. Lo veo Alberto que hoy contaba que su proyecto se lo habían catalogado de utopía, y esto en realidad también en algún momento fue una utopía y en algún momento también se hace realidad. Poner una agenda arriba de la mesa que en definitiva es nuestro rol como medio de comunicación o como organizador de un evento empresario, es saber qué agenda tenemos. Y me parece que en estos 2 días, humildemente lo digo, algunas líneas, algunos caminos hemos descubierto para transitar nuevas agendas y en definitiva fue lo que nosotros estuvimos buscando estos 2 días. Así que les quiero agradecer muchísimo a Rodolfo por la participación de esta mesa de cierre final del segundo día, a todos los que hicieron esta cumbre, a los que estuvieron en la entrada, a los que estuvieron en la cocina, en la organización, a los asistentes, a la gente del streaming, que fue un esfuerzo. A veces uno no sabe o no entiende lo que hace falta en la técnica para conectar 2 cables, ¿no? Y uno... Sí, o apretar un botoncito. O apretar un botoncito, y uno piensa que eso está resuelto, sí, claro, ¿no? Pero el esfuerzo que han hecho... Y la verdad, nos llevamos la satisfacción de haber vuelto a encontrar, porque esta cumbre tenía 2 objetivos. La primera, escuchar a los empresarios, a los industriales. Me parece que hay que dar ámbitos para escucharlos. Y el otro me parece que era volvernos a encontrar. Y creo que en alguna medida fuimos transitando a esos objetivos. No sé si lo hemos logrado, pero lo hemos intentado y eso yo también es lo que me llevo. Y en este cierre improvisado que estoy haciendo, quiero agradecer a todos, a los que me acompañaron como sponsor, a los que me acompañaron arriba del escenario, a todos, porque creo que en definitiva yo estuve en el escenario, pero estuve como un espectador privilegiado, ¿no? De tratar de darle la palabra a los otros para volvernos a comunicar, porque vos recién decías, hay algunos proyectos que les faltan un proceso de comunicación. Bueno, en eso también creo que tenemos que hacer un poco de docencia. Totalmente. Así que muchas gracias a todos, gracias Rodolfo, gracias por este cierre, gracias a todos los que trabajaron. Seguramente nos encontraremos dentro de un año. Cuando llegue el otoño, una nueva cumbre de líderes industriales nos vamos a proponer. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.